Javier Guillén, director general de la Vuelta, director general de Unipublic, que es la empresa organizadora de la Vuelta. Se han hecho hoy numerosos anuncios con respecto a la edición 2020. No sé si para empezar nos puedes detallar un poco cuáles han sido todas estas novedades que se han dado a conocer hoy. Lo primero es que tengo que ratificar lo que se ha anunciado y se ha publicado en el día de hoy, de que efectivamente la Vuelta 2020 no saldrá de la ciudad de Utrecht y, consecuentemente, tampoco nuestras 3 primeras etapas lo harán desde los Países Bajos. La razón viene motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, que ha llevado incluso al propio gobierno nacional de los Países Bajos a prohibir la celebración de cualquier evento deportivo hasta el 1 de septiembre. Una vez que sabemos que no salimos de Utrecht, desde la organización de la Vuelta hemos tomado la decisión, tengo que decir que por motivos de responsabilidad, por motivos de racionalidad, también por motivos de tiempo, queriendo evitar cualquier tipo de improvisación, que no vamos a sustituir las 3 etapas de Holanda, porque por lo que la Vuelta 2020 tendrá 20 días de duración distribuidos en 18 etapas y 2 días de descanso. Y con el ánimo de conservar lo más fielmente posible el programa que presentamos en el mes de diciembre, nuestra primera etapa será la etapa que estaba prevista una vez regresáramos de los Países Bajos, como será la etapa con salida en Irún y llegada al Alto de Arrate en Eibar. Hemos recopilado a lo largo del día todas las preguntas que han ido surgiendo, que nos ha ido enviando la prensa, y las hemos dividido en 6 bloques. El primero sería cómo afecta este anuncio al resto del recorrido de la Vuelta. Es decir, detallándote algunas preguntas. ¿Hay alguna etapa más que corra riesgo de cancelación, especialmente las extranjeras, empezando por Portugal? ¿Se va a mantener el orden de las etapas o se va a modificar alguna con respecto al recorrido previsto? ¿Hay poblaciones de salida o meta que no deseen recibir la Vuelta por estos anuncios que se han hecho hoy? Y ahora que la Vuelta queda en 18 días, ¿es suficiente o va a haber que recortar más? Esas son un poco todas las preguntas que se han hecho en torno a esta temática. En principio, la Vuelta quiere respetar sus 18 últimas etapas si consideramos el principio desde la etapa de Utrecht. Todavía no conocemos las fechas definitivas de la Vuelta, pero la intención de la Vuelta es que no haya variaciones sustanciales en las mismas. Estas variaciones pueden venir motivadas como consecuencia de que ante las nuevas fechas, pues alguna ciudad, pues por tener algún tipo de programa previsto para las nuevas fechas, pues les sea imposible acoger o bien la salida o bien la meta que tuviéramos planeado. Pero a día de hoy tengo que decir que los contactos que mantenemos con las instituciones son de plena confirmación de seguir involucrados en la Vuelta, a expensas, como digo, de ver esas fechas definitivas ya con su día de mes, con su día de la semana. Por supuesto que no descartamos algún tipo de variación en esas sedes de salida y de llegada. Creo de ser así, que serán muy pocas, pero también tengo que decir que las variaciones no serán cancelaciones. Es decir, que cualquier circunstancia en este sentido sí sería sustituida, porque lo que tenemos claro es que la Vuelta 2020, en su nuevo formato para el mes de otoño, van a ser 18 etapas con 2 días de descanso. Por lo tanto, si alguna ciudad no puede acoger una sede de etapa, sería inmediatamente sustituida por otra. Perfecto. El segundo bloque, al que ya has hecho algo mención en esta respuesta, es que todavía no se conocen las fechas. Según el comunicado de la UCI esta tarde, se conocerán la semana que viene, pero las preguntas giran en torno a las opciones que se barajan. ¿Esta Vuelta también sería histórica por comenzar un martes? Y por otro lado, ¿es inevitable solaparse con la última semana del Giro para no jugar con el frío y el agua? Todavía estamos en conversaciones con la Unión Ciclista Internacional para saber cuáles son las fechas exactas de inicio y de final de la Vuelta. Esto está en un grupo de trabajo y a quien corresponde hacer el anuncio definitivo es a la Unión Ciclista Internacional, que hasta donde sabemos y ella misma ha publicado, tiene intención de hacerlo la semana que viene.
¿Cómo quede esa fotografía definitiva? Es algo que todavía no podemos anunciar, pero es obvio que ya sabemos que en la secuencia Giro, Tour y Vuelta, o Tour, Giro y Vuelta, pues nosotros vamos a ir los últimos. Hay todo tipo de opciones abiertas, pero como digo, con relación a las fechas definitivas toca esperar. Tercer bloque de preguntas con respecto a la cancelación de la salida oficial desde Holanda. Las preguntas que hay son, por un lado, si ha sido por iniciativa de Holanda o por iniciativa de la Vuelta, y con respecto al inicio de esas negociaciones de cara a que Holanda acoja una posible salida oficial en el 2022, si ya había algo planeado. Ha sido por iniciativa, desgraciadamente, una vez más, este año del COVID-19. A partir de ahí, y una vez le comunicamos a la ciudad de Utrecht y al resto de instituciones implicadas que no se podría salir el 14 de agosto, pues conjuntamente nos pusimos a analizar las posibilidades que hay y como hoy ha sido anunciado por la propia organización de la Vuelta a Holanda, las nuevas fechas en otoño hacen imposible el desarrollo o que se pueda llevar a cabo la Vuelta. Una vez hemos tomado esta decisión, pues se abre la posibilidad de volver en el 2022. Nosotros, como Vuelta, estamos muy interesados en poder regresar o poder retomar el proyecto de la Vuelta en Holanda. Las conversaciones están abiertas, todas las posibilidades, pues ahora mismo de que se materialice esto en un futuro. Yo soy muy optimista, pero tampoco podemos confirmar exactamente esta fecha. Lo que hemos quedado es en seguir hablando y tengo que decir que por ambas partes existe voluntad de volver cuanto antes a retomar este hermoso proyecto. El siguiente bloque atañe a la cuestión meteorológica del tiempo que se esperan en los meses de otoño, en octubre y noviembre. Por un lado, si las razones de anular Holanda fueran meteorológicas, que ya se ha adelantado que no era así, ¿qué pasaría con Francia y Portugal? ¿Y qué pasa con los finales en alto si la Vuelta se corre en noviembre? Segunda pregunta, ¿qué estudio o previsiones meteorológicas se tienen, teniendo en cuenta que esta edición se realiza además en su totalidad por el norte? Alejandro Valverde ha mencionado que en octubre el clima por donde se disputaría la Vuelta no sería ideal para disputar la carrera. ¿Existiría la posibilidad de modificar el recorrido debido a cuestiones meteorológicas? Lo primero que tengo que decir es que las cuestiones meteorológicas no han sido barajadas con las ciudades de Países Bajos, aunque nadie se le escapa que no es lo mismo el otoño que el invierno. En cuanto a las cuestiones meteorológicas que puedan afectar en los meses, como se me pregunta, de octubre y noviembre, yo creo que tanto en España como en el sur de Francia, como en el norte de Portugal, creo que son unas condiciones climatológicas que permiten perfectamente la práctica del ciclismo. Es verdad que no vamos a estar en un mes de verano con todo el calor que eso conlleva, pero también es verdad que los datos que manejamos pues no invitan a pensar que vamos a tener que cortar las etapas por razón de nieve o por razón de viento, por cualquier otra circunstancia climatológica, porque, como digo, las fechas que se están manejando para la Vuelta invitan a pensar que vamos a tener una climatología posible y amable. Respecto de que tengamos que cambiar las etapas a otro tipo de zonas más cálidas, pues tengo que negar esa posibilidad porque esto no se improvisa. Las etapas de la Vuelta se proyectan con muchísima antelación, como cualquier otra grande. Tenemos una serie de compromisos adquiridos, queremos cumplir esos compromisos y aparte de evitar cualquier tipo de improvisación, no vemos ninguna razón para que tengamos que cambiar el recorrido en la parte que estaba prevista una vez que llegáramos de los Países Bajos. Y respecto a las declaraciones de Alejandro Valverde de reducir las tres grandes a 2 semanas, yo creo que mientras que se pueda respetar al máximo la esencia y la duración de las carreras,
lo tenemos que hacer así, porque tampoco está previsto que los corredores tengan que hacer todo el calendario que queda, sino que podrán elegirlo. Además, necesitamos que las carreras se respeten en su integridad, porque lo que queremos es la mayor exposición publicitaria, y yo creo que el mayor atractivo es que se conserven tal y como están planeadas. La Vuelta no va a 21 etapas por una circunstancia absolutamente excepcional, y es por la imposibilidad de salir de Holanda y por la necesidad de no improvisar una vez más la sustitución de esas 3 etapas, pero tengo que decir que si nos hubiéramos podido hacer la Vuelta desde Holanda, cualquiera que hubiera sido la fecha, pues también nos hubiéramos ido a 21 etapas, que creo que es lo deseable, que creo que es lo que los aficionados quieren y que, por supuesto, es lo que tendremos el año que viene. Irún-Arrate en Eibar, que es la primera etapa de la Vuelta 2020. Preguntas en torno a esta etapa. ¿No es demasiado duro el perfil de esta etapa como para ser la primera jornada contando con tal y como está siendo la temporada? ¿Se mantiene seguro el diseño de esa etapa o podría cambiarse, por ejemplo, por una contrarreloj? Los diseños de las etapas se mantienen tal y como están presentados. La etapa de Irún-Arrate es una etapa que está negociada con las instituciones, tanto de la Diputación Foral de Guipúzcoa, como con el Ayuntamiento de Irún, como con el Ayuntamiento de Eibar. Y desde luego no vemos la necesidad de cambiar el formato de esta etapa. En cuanto a la mayor o menor dureza de la misma, pues obviamente es atípico quizás empezar con una primera etapa así, pero nada impide que se haga. También es atípico tener 18 etapas, también es atípico tener que salir en la estación de otoño como vamos a salir, y por lo tanto yo creo que todo hay que entenderlo en esta excepcionalidad, pero creo que lejos de entender que es una etapa más dura o menos dura, creo que hay que entender que no deja de ser un aliciente más el poder empezar con una etapa de este tipo. Tampoco le veo mucha diferencia entre empezar con esta etapa o que la segunda etapa fuera como esta, cosa que ya hemos hecho nosotros desde la Vuelta a España en ediciones anteriores, y baste recordar, por ejemplo, que este año el Tour de Francia, pues su segunda etapa también es una etapa que acumula muchos metros de altitud, y por lo tanto creo que tampoco estamos haciendo algo excesivamente original. Último bloque. ¿Posibilidades de que no haya vuelta? ¿Se ha planteado esta posibilidad a la vuelta? ¿Qué pasaría entonces? Y de 0 a 100, ¿qué porcentaje existiría para que la vuelta se corra sin que se haya descubierto una vacuna para el COVID-19? La vuelta solo trabaja con el escenario de que haya vuelta. El que no haya vuelta no depende de la vuelta, depende de la crisis sanitaria y de que las mismas circunstancias que hemos vivido en estos días de atrás y que han motivado que otros muchos eventos se tengan que cancelar, pues supongo que si se repiten en los meses asignados a la vuelta, pues obviamente habrá que seguir suspendiendo eventos, pero desde luego no es algo que corresponda a la vuelta y no es algo que esté en nuestro imaginario en este momento, porque si pensáramos que la vuelta se va a suspender, pues no trabajaríamos en nuevas fechas, no trabajaríamos en seguir tratando de sacar adelante el recorrido, etcétera, etcétera. Respecto a que haya una vacuna o no haya una vacuna, es absolutamente deseable que haya una vacuna, pero nosotros trabajamos con la posibilidad sanitaria segura de que haya vuelta, con vacuna o sin vacuna. Pero como hemos dicho siempre, lo más importante es la salud, serán las autoridades sanitarias las que nos digan si se pueden o no se pueden realizar los eventos. Y si al final no hay vuelta, pues será por todas estas circunstancias, será un hecho absolutamente lamentable. No queremos ni pensar en ello, pero si este año se tuviera que cancelar el ciclismo, aparte del drama que supondría y el daño que eso causaría a todas las estructuras, pues lo que habría que empezar a pensar es en el año siguiente, pero como digo, el año siguiente todavía no toca, porque este año todavía tenemos muchas posibilidades de, si esperamos que sea, de que haya mucho y buen ciclismo. Pues muchas gracias, Javier. Estas son todas las preguntas y así se las haremos llegar a la prensa. Muchísimas gracias a todos los compañeros de la prensa.